Muy buenos días, Dios les bendiga. Pues mis primeros síntomas fue más sensaciones en el cuerpo, como algo de fatiga, como algo de temblazón en el cuerpo. Y ya por último lo que me lo confirmó era que había perdido el olfato, y ahí fue cuando yo decidí irme a hacer una prueba. Bueno, nuestra experiencia en la casa, una vez que tuvimos el diagnóstico de que mi esposo y yo habíamos sido positivos, en el momento, lo primero, pues empezar a tomar las medidas de precaución con los niños. Empezamos a utilizar la máscara en casa, empezamos a aislar a los niños, siempre con el pensamiento de que quizás ellos lo tenían, pero me sentía contenta al no ver que ellos presentaban ningún síntoma. Ellos permanecieron siempre alegres, jugando, y pues los metimos en el cuarto y solo salían para comer, y nosotros, bueno, mi esposo permanecía en el cuarto y yo permanecía afuera. Entonces cuando ellos salían a comer, nosotros o estábamos afuera o él estaba en el cuarto, y luego cuando ellos entraban dejaban su plato y se iban al cuarto, y nosotros pues entrábamos, y así lo manejamos de esa forma. Pues otra cosa que afectó mucho fue el afecto hacia ellos, porque una cosa es tenerlos aislados y darles lo que necesitan, pero no poder darles amor, un abrazo, un beso. Eso ellos pueden entender de que existe una enfermedad, pero ellos no pueden entender por qué no le damos ese afecto. O sea, la niña quería acercarse, papi, y no, hazte para allá porque yo tengo coronavirus, y la niña se pone a llorar. O sea, esos días fue muy difícil porque fueron más de 20 días que ellos no pudieron tener ese afecto. Sí, fue bien. Más que eso fue la relación. Fue la relación, porque yo sentía que hasta los había abandonado. O sea, como la mente le trabaja a uno, el área psicológica le trabaja a uno, y querían venir a hablarnos. O sea, como familia, eso es lo que más afecta, porque uno se preocupa por ellos y ellos lo buscan a uno, ellos quieren ese contacto con uno, y aunque uno les diga, hay veces que se les olvida, y venía de repente, mami, te amo, y me querían dar besos. Entonces, ¿me entiendes? Tratábamos de hacer lo mejor posible. El temor es lo primero que quiere abarcar el corazón, porque a pesar de que yo ya sabía que ya tenía síntomas, al escuchar la llamada a que me confirmaran eso, para mí fue algo muy terrible, y mi cuerpo se estremeció. O sea que la mente siempre quiere estarle trabajando a uno de una forma negativa, pero yo soy conocedora de la palabra de Dios, yo soy hija de Dios. Entonces, cuando yo entendí que yo soy hija de Dios, entonces empecé a hacer uso de ese derecho. O sea, si entendemos de que nosotros somos hijos de Dios, y automáticamente Él tiene cuidado de nosotros, yo dije, ok, pero Dios es poderoso. La palabra dice de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y que Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Empecé a recordar, porque en el momento mi cuerpo se quiso poner como a victimizarse, y quiso empezar a sufrir, pero yo dije, no, porque si yo soy hija de Dios, yo no puedo estar viviendo en esta etapa de esa forma. Es más, tengo que sacarle provecho a esta etapa. Y empecé a leer la Biblia, empecé a recordar, empecé a hacer uso de las armas,
Y Dios me hablaba mucho en este tiempo, me daba la capacidad de entender con claridad la palabra. Empecé a escuchar muchas alabanzas. Oiga, ¿y cómo llenan las alabanzas en los momentos de aflicción, de duda? Las alabanzas llenan. Yo le decía a muchas personas que yo conocía, yo le decía, alabe. O sea, allí yo podía sentir quizás como malestar en mi espalda, como fatiga, pero cuando yo alababa a Dios, eso se iba automáticamente, o sea, como que mi cuerpo agarraba fuerzas, mi cuerpo se sentía fuerte y me ponía a recibir mucho de Dios. Entonces, hacía muchos análisis en mi mente de por qué a mí, de por qué a mí. Y yo decía, pues Dios me eligió para pasar por este proceso porque Él sabe que yo necesitaba más conexión con Él. Entonces, yo solamente empezaba a darle gracias. Cuando me quería quejar, al mismo tiempo decía, Señor, yo no quiero quejarme, más bien quiero ser agradecida porque de esto usted va a sacar algo bueno. Y en eso me basaba. Yo como hijo de Dios, ¿verdad? Tuve mis temores al principio porque yo sentí un dolor en el pecho que me quitaba la respiración. Eso hizo que yo me fuera al hospital, estuve de emergencia y gracias a Dios pues a las 3 horas me mandaron a la casa. Pero en comparación a ella es muy espiritual, pero yo soy muy de fe. Entonces ella tenía sus dramas de vez en cuando, pero, o sea, no se preocupe, todo va a estar bien. Esas eran mis palabras y yo siempre me sentía fortalecido. Si ella estaba débil en lo espiritual, yo estaba fuerte en la fe. Yo decía, no, esto no va a pasar a más, nosotros vamos a estar bien. Nosotros somos personas fuertes. Ella siempre va a estar con la Biblia, ella siempre va a estar orando, pero yo siempre voy a estar ahí directo en lo que yo creo. Número uno, es normal tener miedo, es normal tener duda y sentirse hasta afligido, porque es algo que no conocemos y no hemos experimentado. Y lo que no es normal es dejar que eso te aparte de Dios. O sea, yo no les voy a decir que yo no tuve miedo, que yo no me puse a llorar, que yo no tuve duda. Yo pasé por todas esas etapas, pero al mismo tiempo Dios me dio la sabiduría de poder entender dónde estoy yo y dónde está Él. Saber cuál es su identidad, o sea, no perder la identidad. Si usted es cristiano, Dios tiene el control. O sea, si quiere llorar, llore y haga todo lo que quiera, pero al final no sufra más de lo necesario cuando usted es hijo de Dios, porque todos estamos en esta tierra y estamos pasando, pero también pues sabemos de que Dios tiene el control de nuestra vida, que depositemos nuestra fe en Dios, porque ¿qué caso tiene de que nosotros dependamos de Dios solo cuando estamos bien, porque tenemos dinero o porque tenemos familia, y cuando ya llega la enfermedad a nuestra vida, dejemos que la enfermedad se apodere de nosotros? Entonces no tenemos que dejar que la enfermedad se apodere de nosotros cuando tenemos un Dios que es poderoso y que es nuestro doctor, es nuestro médico. Si usted se siente mal, usted ore, usted lea la palabra, usted escucha alabanzas y no deje que la duda le atormente. No hay que permitir que la duda o el temor invada nuestro cuerpo.
y nuestra mente, porque entonces algo que yo entendí y reflexioné mucho fue en esto. Hay que, así como creemos en la enfermedad, que así también podamos creer en Dios. O sea, hay veces que nosotros, ay, es que el coronavirus mata, ay, es que yo no quiero ir a un hospital, pero ¿por qué no creemos en Dios de esa misma forma, con esa misma fe? ¿Por qué no entendemos que Dios tiene ese poder para sanarnos? Entonces, cuando yo quería entrar en miedo, mi miedo más grande llegaba en la noche. Más grande porque yo también soy humano, o sea, todavía estoy en el proceso, ¿verdad? Y nunca vamos a llegar a un nivel de fe grande por decir, no, uy, yo ya estoy hasta acá en la fe, no, todos los días estamos creciendo. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ayúdeme a creer en usted tanto como mi cuerpo o mi mente quiere creer en esta enfermedad, que sea más grande mi fe. Y pues lo que yo puedo decir que a las personas que tienen miedo o que creen que no van a infectarse, lo primero, antes de que puedan superar eso, tienen que pensar que hay que ser compasivo con el que ya lo tiene. Porque cuando tú aprendes a ser compasivo, tú sabes que cuando llegue el momento de que te llegue a tocar a ti, tú vas a recibir eso. Es como lo que estamos hablando hoy de la semilla. Lo que tú siembras, lo que vas a cosechar. Si tú siembras compasión, tú vas a recibir, porque no solamente es de señalar, no, ese tiene coronavirus, vamos a alejarnos de él. Porque tú puedes estar a la par de alguien que tiene coronavirus y nunca te va a dar. Porque Dios, tú vas a tener la cobertura de Dios. A veces es lo que yo decía, fulano tiene, Juan o Pedro tienen coronavirus, voy a hacerle una llamada. Porque también ellos a veces necesitamos escuchar una palabra de fuerza, de aliento, para poder mantenernos y superarnos. Creo que el reto más grande de esta enfermedad es para las personas que están en los hospitales. ¿Por qué? Porque ellos están aislados, no tienen un familiar, porque desde el momento que entra al hospital no puede tener contacto con nadie hasta que no sale de ahí. Entonces la soledad viene acompañada de la tristeza, del abandono y el temor de llegar a la muerte. Entonces, si nosotros nos preparamos en eso, si llegáramos a entrar en un hospital, vamos a llegar con fe de que vamos a superarlo, de que Dios nos va a proteger, de que Dios nos va a guardar, porque es lamentable eso de que todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos, no sabemos quién es, si el de frente, el de al lado, el de atrás, es el que lo tiene. Pero si nosotros siempre tenemos la cobertura de Dios, Dios nos va a guardar. En este caso nosotros fuimos afectados, no tuvimos que estar en un hospital por largo tiempo. Las veces que tuvimos que salir, pues siempre usando las mascarillas, usando la protección, con el fin de no contagiar a otras personas, porque nosotros ya sabíamos que lo teníamos, pero las otras personas no sabían. Nosotros teníamos que ser la salvaguarda de las personas que estaban afuera. Esa fue una de las cosas que siempre mantuve en mi mente, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces cuando yo leía eso, hablaba mucho con mi hermano y con mi hermana, y hablábamos mucho de la Biblia. Y entender eso me fortalecía, porque yo decía de que todo obra para bien cuando nosotros amamos al Señor. Y yo siento de que, como dije anteriormente, Dios sabe la necesidad que tiene cada uno. Y Dios quiere llevarlo a uno a otro nivel espiritual. Cuando Dios tiene un propósito para uno, Dios le permite a uno pasar ciertas cosas para fortalecerlo. O sea,
en el transcurso del día, yo acostumbro a hablar con Dios y, y Él me decía en una de las tantas pláticas que teníamos de que yo tenía que ser preparada, o sea, yo tenía que pasar por un proceso, porque si usted no vive una experiencia o no pasa por algo, usted no puede hablar de eso. ¿Me entiende? O sea, usted no puede dar un testimonio de algo que usted no ha vivido. Entonces, yo entendía de que yo necesitaba acercarme más a Dios. Y esto me iba a dejar más fe, me iba a dejar más relación con Dios, me iba a dejar aprender a discernir cuando algo viene de Dios. Me iba a ayudar a fortalecer mi fe y poder hablar con otras personas con conocimiento o con autoridad, porque la gente puede saber mucho de ti y de tu relación con Dios cuando tú hablas, porque tú le transmites fe a la persona. Entonces, hoy en día la gente necesita que hablar con alguien que le infunda fe, que pueda transmitir el amor de Dios, alguien que te pueda decir, mira, hoy, este es el tiempo para que tú te acerques a Dios. Vas a pasar por muchas cosas, pero si Dios está contigo, tú vas a estar bien, tú vas a estar bien. Y la gente va a ver la mano de Dios sobre tu vida. En eso que estás pasando, la gente va a ver y tú vas a poder hablarle a la demás gente de tu proceso y que eso puede impactar la vida de la gente y la gente pueda creer, porque hoy en día la gente no cree en Dios, la gente cree más en lo que dicen los noticieros. Si los noticieros dicen se van a morir 200,000, la gente le entró el pánico y le entró el miedo. Entonces, pero si tú pasaste por esa experiencia y ellos miraron y que Dios estuvo contigo, mediante las obras que Dios hace en tu vida, la gente puede buscar de Dios, la gente puede acercarse a Dios, la gente puede saber de que no son las autoridades, no son los médicos, sino que es Dios y que la respuesta en este tiempo es Dios, no es medicamento porque no lo hay. Hay mucha gente que se puede llenar de fe mediante esta situación porque pueden ver de que las fuentes de trabajo, no, o sea, la mayoría de la gente no puede trabajar. No, no hay algo que te puedan inyectar y que te diga, mira, esto te va a sanar, no lo hay. Entonces, solo es Dios, solo es Dios. Entonces, a nosotros, por lo menos a mí, yo puedo decir de que todo lo que Dios hace para mí, obra para bien. ¿Por qué? Porque yo voy a crecer espiritualmente, mi relación con Dios va a crecer, voy a impactar la vida de los demás. Con el proceso que viví, la fortaleza que Dios me dio, el conocimiento que Dios me dio, yo puedo hablarle a los demás, puedo dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida y decirle que si Dios hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Yo lo que puedo decir es que Dios nos ha puesto en este sitio para hacer influencia para otras personas. Pues como dice mi esposa, si nosotros no lo vivimos, ¿cómo podemos hablar de ello? Y pues el hecho de estar aquí tomando esta entrevista, ya somos una gran influencia para los que nos van a ver y que nos van a escuchar. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, sí, nosotros también vamos a poder, también nosotros podemos, también nosotros podemos superarlo. O sea, ahora es cuando más tenemos que buscar de Dios. No es cuando tenemos que alejarnos porque existe esta pandemia, porque existe esta enfermedad. La enfermedad va a estar ahí y en cualquier momento lo vas a coger. Yo recuerdo que cuando comenzó esto de la pandemia, cuando entró la primera vez acá en Estados Unidos, que fue en California, yo tenía un viaje para Las Vegas. Y creo que gracias a mi esposa, a la influencia de ella, fui el primero en rechazar el viaje, por temor de que en el aeropuerto podía conseguir la enfermedad, el temor porque en la reunión podía conseguir la enfermedad, y pues nos quedamos en casa. Se dio la locura del papel sanitario, pero ¿qué de Dios? ¿Dónde estaba Dios en ese momento en tu corazón
para decir, no, esto viene, pero lo vamos a superar. Esto viene, pero no sabemos cuándo lo vamos a coger y vale la pena mejor seguir nuestra vida normal. No, fue un pánico total eso. Por eso es lo que yo le digo, mientras haya la oportunidad de congregarse, mientras haya la oportunidad de seguir cosechando en sí la espiritualidad, la fe, todo va a estar bien. Este es el tiempo en el que tenemos la responsabilidad como cristianos de hacer valer todo lo que nos han enseñado anteriormente, porque nos han dicho y hemos sabido de que Dios es un Dios de milagro, de que Dios está con nosotros y que confiemos en Dios. Con esto no les quiero decir de que no hay que cuidarse, sí, hay que cuidarse, hay que implementar todas las medidas de seguridad para salvaguardarnos a nosotros y guardar a los demás, pero este es el tiempo de ver la mano de Dios. Porque mientras trabajemos sabemos que tenemos dinero y vamos a comprar las cosas que necesitamos, ¿verdad? Pero cuando no podemos trabajar, entonces es donde podemos ver el poder de Dios. Porque Dios se manifiesta allí, en la relación que tú tengas con Él. Cuando no puedes trabajar, cuando no hay dinero, cuando no hay comida, cuando no hay para la renta, entonces ahí es donde se tiene que ver la mano de Dios. No cuando hay dinero. No cuando hay dinero y no cuando tenemos suplidas todas nuestras necesidades, es cuando no hay nada, porque ahí es cuando directamente dependemos de Dios. Es ahí donde tenemos que desarrollar la fe y creer en todo lo que dice la palabra. No es cuando está bien, porque cuando todo está bien, todos creemos. Es cuando no hay que Dios se manifiesta. Es cuando estamos en este momento de pandemia. Es cuando estamos en este momento de enfermedad, cuando todo el mundo tiene miedo. Es cuando debemos de poner en práctica las escrituras. Es ahí donde tenemos que ver la mano de Dios. Entonces, no nos cansemos. Aunque esto se prolongue por más tiempo, no nos caigamos, no dejemos de orar, no dejemos de creer. Sigamos orando por las congregaciones, por los pastores, por los enfermos, por todas las personas que tienen necesidad. Sigamos orando por esas personas, no nos cansemos. Si somos guerreros tenemos que estar siempre en pie de lucha por nosotros y por los demás, porque Dios ahí va a estar y Dios es el que va a dar la fortaleza para nosotros.